Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Abran sus Biblias, por favor, mis hijos, en Romanos capítulo 6, versículo 14 y versículo 15. Gloria a Dios. Gracias, Jesús, que estos minutos sean maravillosos. Gracias, Padre, te damos por cada madre. Amadas mamás, gracias por ser el pilar, la fuerza, el amor de sus hogares, por ser las lágrimas que no se secan de cada hogar. Que el Señor les abra camino nuevo para ustedes, lleno de bendiciones, lleno de plenitud, lleno de fuerza y lleno de prosperidad. Creo que uno de los trabajos más arduos es el de madre, y es el en remuneración económica es el que no se tiene en cuenta. Pero mi oración en esta mañana ha sido que el corazón de sus esposos y de sus hijos se vuelva a ustedes. Es importante eso. La palabra de Dios dice que las madres son coherederas de la gracia, coherederas de la gracia y de la vida, y de la vida. Las madres son las que gestan la vida de Dios. No hay un hombre en la tierra, ni habrá un robot en la tierra, con todo el avance tecnológico que tengamos, que pueda gestar vida en su vientre. Ese es el trabajo más glorioso, es la labor más alta. Y escúcheme esto: inigualable, gestar vida en el vientre. Cualquier hombre o mujer puede ser abogado, arquitecto, médico, enfermero, estudiar, prepararse, pero ser madre, dar vida, no existe ni hombre, ni fuerza, ni sabiduría que geste vida en el vientre. Solo una madre. Y por eso mi oración es que el corazón de los esposos y de los hijos se vuelva a las madres para honrarlas y tengan esa retribución de alegría y de gozo. Gloria a Dios. Vamos a continuar el mensaje que empezamos hace 15 días. Esperemos hoy avanzar en este mensaje tan importante. ¿De quién eres siervo? Lo titulé de esa manera. Es una pregunta que hoy queremos responder el Espíritu Santo y yo. ¿De quién eres siervo? ¿De quién eres siervo? Voy a tardarme 35 minutos exactamente. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y aquí está la razón por la cual el pecado no se podrá enseñorear de vosotros. Esta es la única razón, la única manera, la única forma de tener victoria sobre el pecado y un éxito duradero sobre el pecado. ¿Y por qué es tan importante este mensaje? Porque seguimos viendo y seguimos viviendo y experimentando que hombres y mujeres creyentes, amadores de Dios, devotos, consagrados, que buscan al Señor con sinceridad, se ven atados al pecado, practicando el pecado, continuando en el pecado, sin poder salir del pecado, y muchos de ellos con una mala interpretación de la palabra de Dios, castigándose diariamente por su pecado y condenando ellos el pecado en su carne, golpeándolo como si el pecado estuviera vivo, como si el pecado viviera en ellos. Porque las acciones del pecado los llevan a ellos a pensar que el pecado aún vive, y entonces los hacen conscientes de ese pecado, que es más fácil ser consciente del pecado que ser consciente de la justicia, que es en realidad lo que lleva al hombre a vencer el pecado. Un hombre de Dios, Juan Bunyan, el que escribió El progreso del peregrino, el segundo libro más vendido después de la Biblia, El progreso del peregrino, descubrió, después de muchos años de vivir en opresión, siendo cristiano, pero castigándose todos los días, cuenta en uno de sus libros que se llama Abundante Gracia,
para el pecador, de John Bunyan, que lo pueden buscar y leerlo, los va a bendecir mucho. Igual que El Progreso del Peregrino, es un libro maravilloso, grande, largo, extenso, pero maravilloso, una historia maravillosa del pecado del hombre, de la condición del pecado del hombre, de los demonios de Satanás, pero al final cómo triunfa la gracia de Jesucristo. Él, John Bunyan, después de muchos años estando en el evangelio, pero sintiéndose condenado, abrumado por su propio pecado, todos los días confesaba su pecado, todos los días tenía una lista de pecados, incluso de pecados que no cometía, pero en su creencia él tenía que confesar pecado, y eso en vez, al contrario de hacerlo sentir libre, lo hacía sentir cargado, siempre consciente del pecado, y vivía bajo depresión y bajo opresión y condenación, como seguramente han vivido muchos. Y él, en una tarde de caminar en el bosque, el Espíritu Santo le habló fuerte, le gritó fuerte. Iba deprimido, iba cansado, preguntándose: Señor, pero si yo confieso mi pecado todos los días, ¿cómo es esto de que vivo bajo presión, me siento indigno, me siento mal, las cosas no me van bien? Y esto es importante, mis hijos, es importante que lo recibas, porque de aquí parte toda la vida de victoria que el Señor tiene para ustedes. De aquí parte el éxito duradero que Dios tiene para ustedes. Y el Espíritu Santo le gritó fuerte en el bosque y le dijo: John. Cuando él volteó a mirar, le dijo: tu justicia está fija y firme en el cielo. Él siempre, todos los días, confesando sus pecados, porque hay una mala interpretación de confesar los pecados. Cuando la palabra de Dios dice que confesemos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo, en realidad en el hebreo, que es muy importante leer en contexto y es muy importante leer en el idioma original donde se está escribiendo la palabra, es confesar el pecado como si ya hubiese sido perdonado. O sea, gracias, Señor, porque perdonaste este pecado. Gracias, Señor, porque perdonaste este pecado. Lo confiesas con una convicción, con una seguridad de que ya Dios lo perdonó. Si usted no lo hace de esa manera y lo confiesa como si estuviera el pecado vivo en usted, entonces eso generará en usted una conciencia de culpabilidad, de depresión y de dolor. Pero mire estos versículos bajo la luz del Espíritu Santo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Verso 15: en ninguna manera. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Diga conmigo: en ninguna manera. Diga: en ninguna manera. Entonces, mis hijos, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estáis bajo la obligación de obrar, actuar y hacer, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. ¿Cuál es la manera de que el pecado no se enseñoree de ti? Que ya no está bajo la ley, está bajo la gracia. ¿Qué significa que ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia? Que no estáis bajo la obligación de obrar, de actuar y de hacer, sino que estáis bajo la gracia. Esto significa que es Dios el que obra, es Dios el que actúa, es Dios el que te cambia, no tú el que te cambias. Bajo la ley estás en la obligación de actuar, de obrar. La ley que dice: haz esto, haz aquello, no mates, no forniques, no adulteres, honra a tu padre y a tu madre y te irá bien. Todo eso es mandamientos, hacer. Pero dice que el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, porque ya no estáis bajo la obligación de hacer, sino bajo la gracia. ¿Y cuál es la diferencia de estar bajo la gracia? Que es Dios el que hace, es Dios el que actúa,
actúa, es Dios el que obra. Aleluya. Eso me lleva a mí a tener una vida de descanso, de reposo, porque aún cuando las acciones del pecado quieran aparecer en mi vida, yo no me concentro en mí, yo no me concentro en querer vencer el pecado. O sea, recuerda esto: cuando Israel salió de Egipto y fueron a cruzar el Mar Rojo, los enemigos venían detrás de Israel queriendo destruirlos. Ellos miraron los enemigos, estaban a punto de ser destruidos. Dios les dice: marchen hacia adelante. Dile al pueblo que marche, le dice Dios a Moisés. Israel empieza a marchar. El Mar Rojo es la cruz. El Mar Rojo es ese río de sangre donde todos tus enemigos van a ser ahogados. Muchas veces hemos predicado el cruzar el Mar Rojo y los enemigos ahogados solamente para referirnos a que todos los enemigos, el demonio, la pobreza, la enfermedad, fueron ahogados. Eso es parte, pero lo que fue ahogado allí en realidad, que es el cruzar de una vida de pecado, Egipto, a cruzar a una nueva tierra, a la gracia, lo que fue ahogado allí fueron todos tus pecados. La palabra de Dios dice que estamos muertos con Cristo. O sea que ellos cruzan el Mar Rojo. A esta orilla ellos veían enemigos que los iban a destruir. A la otra orilla dice la palabra de Dios que miraron hacia atrás y vieron todos sus enemigos muertos en la orilla. Esa es la cruz de Cristo. Cuando tú llegas a Jesús, todos tus enemigos quedaron ¿qué? Muertos. Cuando hablamos de enemigos, no piense en no sé quién, el ex esposo, la ex mujer, el tío, el sobrino que quiere hacerle daño, el abogado, el juez injusto. No. Cuando pensemos en nuestros enemigos, ¿quién es el que más quiere hacerte daño? Tú, el pecado que quiere destruir, el pecado produce muerte. Entonces, al pasar el Mar Rojo, yo miro hacia atrás. Cuando paso a través de la sangre de Cristo, miro hacia atrás y todos mis enemigos están ¿qué? Muertos. El pecado está muerto. Entonces, bajo la gracia, ¿quién es el que obra? Dios es el que obra. Ahora, estás en Cristo. La muerte, el juicio, el pecado han quedado atrás. Maranata, tu naturaleza pecaminosa que ama el pecado ha muerto y se ha ido del todo para Dios. Y para la fe, tu naturaleza pecaminosa está muerta. Esto es cuestión de fe. Y esto el Espíritu Santo quiere enseñártelo, porque no es normal que las personas que aman a Dios sigan atados al pecado. No es normal que haya personas que todavía vivan una vida de doble moral. No es normal que alguien que esté yendo a una iglesia, cualquier iglesia, con un deseo intenso de agradarle a Dios, siga viviendo en la vida pecaminosa del pasado. Eso no es normal. Entonces empecemos por esto, mis hijos. Para Dios y para la fe, la vida pecaminosa está muerta. Para Dios y para la fe, mi vida pecaminosa está muerta. El viejo Adán está muerto. Ahora, ¿de quién eres siervo? Vamos a desglosar estos versículos. Ahora que estás en Cristo, el pecado quedó atrás. Esa naturaleza que ama el pecado ha muerto. Aunque aún parece viva, es hora de entender que vivimos por fe y no por vista, dice la palabra de Dios. Vivimos por fe no solamente para obtener promesas, vivimos por fe también para creer que la vida pecaminosa está muerta. Yo creo eso. ¿Cuántos creen aquí cuando están en situaciones difíciles económicas? ¿Cuántos creen que Dios puede prosperarlos en una situación difícil económica? ¿Cuántos lo creen? Okay. ¿Por qué? Porque viven por fe y no por vista. Entonces está todo cerrado, las deudas están abrumándolo,
el banco, la tarjeta de banco, usted pasa por un cajero y eso echa humo, no echa dinero, sino que echa humo de tanto pasarla, intentar a ver, y mete la clave y aparece saldo insuficiente, y al otro día vuelve y saldo insuficiente porque está creyendo en un milagro, pero la tarjeta ya está echando humo. Y aún ahí, en esas situaciones, usted cree que Dios lo puede prosperar. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Eso es fe, ¿no? Cuando hay dolor en el cuerpo, cuando hay síntomas en el cuerpo, ¿qué creemos? Que Dios puede sanarme, y creemos que por las heridas de Jesús fuimos sanados. ¿Es verdad? Entonces nos tocamos en la parte afectada y decimos: por las heridas de Jesús yo fui sanado. ¿Por qué? Porque vivimos por fe y no por vista. Ok. ¿Y por qué no cuando el pecado aparece? ¿Por qué cuando el pecado aparece muchos quieren concentrar su fuerza en ellos para vencer el pecado y no creer? Así como viene la enfermedad, y cuando viene la enfermedad yo digo: esta enfermedad ya fue colgada en la cruz del Calvario, en el cuerpo de Jesús. Por sus heridas yo ya fui sanado. Y tenga por seguro, mis hijos, y tenga por sentado que la fe no lo dejará avergonzado. No lo va a dejar avergonzado. La fe no avergüenza. La fe es la certeza de lo que yo espero. La fe es la convicción de lo que yo no veo. Entonces vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo de escenario. Ya no viene la enfermedad, sino que viene un pecado de su antigua naturaleza pecaminosa. Y viene ese pecado a su vida, a tocar las puertas de su vida. Como ha venido la enfermedad, como ha venido la pobreza, viene el pecado. ¿Por qué no usar la fe también en ese caso? Porque en la cruz donde se colgó la enfermedad, también se colgaron todos los pecados. Entonces, ¿por qué no usar la fe? No ir hacia usted, no poner la atención en usted. ¿Cómo voy a vencer el pecado? ¿Cómo lo voy a vencer? Y todos los días confesando el pecado, trayéndolo a la vida. Porque si usted está golpeando, vuelvo y le reitero lo que le dije hace 15 días, si usted está todos los días castigando su pecado, es porque para usted está vivo. ¿Por qué no usar entonces la fe? Igual como dice: por las heridas de Jesús fui sanado. ¿Por qué no usar la fe ahí y decir: estoy muerto juntamente con Cristo? El pecado ya fue crucificado en la cruz del Calvario y enterrado para siempre. Y usted empieza a caminar con esa certeza de que ya usted está muerto en Cristo Jesús. Muerto al pecado y vivo para la justicia en Cristo. Eso es fe. Que esto es un acto de fe. Es un acto de fe. Soy sano por las heridas de Jesús, ¿verdad? Es un acto de fe, ¿cierto? Así le duela desde la cabeza hasta los pies, yo tengo la certeza de que por las heridas de Jesús fui sanado. ¿Cuánto lo creen? Ok. Soy próspero, mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos lo creen? Levante la mano. Mi Dios suplirá todo lo que me falta. Las riquezas de Dios no están determinadas a la condición económica del mundo. Mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Entonces estoy pasando por un desierto financiero. ¿Y cuál es mi fe? ¿Cuál es mi seguridad? Mi Dios suplirá todo lo que me falta. ¿Verdad? ¿Es verdad? Es verdad. Soy próspero, soy un hijo de Dios, soy heredero de Dios. ¿Alguien está de acuerdo conmigo en esta mañana? Soy un hijo de Dios, heredero de Dios, coheredero con Cristo. Amén. Eso dice la palabra. La palabra de Dios dice que soy heredero de la bendición de Abraham. Y yo la creo. Puedo estar pasando por un momento difícil económico. El pacto que Dios hizo con Abraham me alcanza a mí a través de Jesucristo. Esa es mi fe. Ok. Pero también funciona para el pecado. Ahí es donde debe funcionar. Para Dios y para la fe, tu pecado está muerto. Aleluya. Tu pecado está muerto. El pecado en sustantivo está muerto. No el pecado en verbo. Las acciones van a aparecer, pero tu fe tiene que ser la siguiente: estoy
muerto al pecado y vivo para la justicia en Cristo Jesús. Y esa tiene que ser la fe. Y aunque aparezca, estoy muerto. Y cuando venga el pecado, esa práctica que tenía tu naturaleza pecaminosa, esa mentira, no sé qué yo, a qué estabas atado, el alcohol, el cigarrillo, no sé a qué cosa estabas atado en la antigua vida pecaminosa, ¿qué vas a decir? ¿No vas a empezar a golpear? Tú no te tratas de sanarte en tu propia fuerza, a quitar el cáncer en tu propia fuerza. Tú le estás creyendo a Dios que Él puede quitar el cáncer, ¿ya? Bueno, estoy creyéndole a Dios que mi pecado también fue crucificado en la cruz del Calvario y que yo vivo ahora en una nueva posición que se me regaló. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Esto es importante porque así también dice Romanos 6, verso 11. Mire todo esto como se va aclarando de maravilloso con el Espíritu Santo. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12, importante. No reine pues, subraye pues. Otra versión dice: por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Por tanto, significa por esta razón. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, mucha gente no presta atención al contexto de este versículo al interpretarlo. No depende de vuestro propio esfuerzo impedir que el pecado reine en vuestra vida. La palabra por tanto o la palabra pues no reine pues. La palabra pues o por tanto indica que la manera de impedir que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal es considerarnos muertos al pecado. El verso anterior, vuelvo al verso anterior, mi hija, por favor. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Y el verso 12 que dice: no reine pues el pecado. ¿Cómo es que no reina el pecado? Cuando usted no se considera vivo para el pecado. Considérese muerto para el pecado. Aquí es donde está el secreto. Si quiere vencer el pecado, si quiere vivir una vida en pecado. Mientras yo era consciente de mí, de mis debilidades y de mi pecado, nunca pude vencer el pecado. Pero cuando yo fui consciente de mi justicia, cuando yo era consciente de mi pecado, de mi debilidad, y aquí quiero ayudarles. Usted no es pecador porque tuvo un pasado malo. Usted no es pecador porque le tocó nacer en un ambiente de pecado. Usted no es pecador, oiga esto, para que nunca justifique el pecado y para que no le dé vida al pecado. Usted no es pecador porque haya nacido en un árbol genealógico de pecado. Usted no es pecador porque usted decidió pecar. Usted no es pecador porque en algún momento de su vida le gustó pecar. No, usted es pecador y yo somos pecadores porque un solo hombre, Adán, por su desobediencia nos constituyó a todos pecadores. Todos fuimos constituidos pecadores por un solo hombre, Adán. Entonces, ¿cuál es la manera de vencer el pecado? La manera de vencer el pecado es considerarse muerto al viejo hombre, al viejo Adán, y vivos a un nuevo hombre que es Cristo Jesús. Totalmente un acto de fe. Mire lo que dice el verso 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Escuche esto, mis hijos. Considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, es el poder y la postura correcta para no permitir que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal. Considerarnos muertos al pecado, usar
toda la fe para creer que usted ya está muerto a la condición de pecado. Yo ya estoy muerto en Cristo a la condición de pecado. Eso es importante. Es necesario. Porque si no, vamos a tener una iglesia en el mundo entero que siguen conscientes de su pecado y no lo pueden vencer. Y siguen siempre, todos los días, confesando los pecados. Había un hombre de Dios, y esto es una verdad. Le va a parecer algo chistoso, pero es verdad. El hombre tenía una lista de pecados porque en la iglesia le dijeron que tenía que tener una lista de pecados y confesarla todos los días. Él jugaba fútbol, era un muchacho que practicaba el fútbol, era un tremendo muchacho de Dios. Él era el arquero de su equipo, jugaba fútbol semiprofesional. Y le enseñaron en la iglesia que tenía que estar confesando siempre sus pecados, que en el momento en que fallara, confesara su pecado, pero no confesara el pecado de una manera agradecida porque su pecado ya había sido perdonado y ya había sido muerto en la cruz del Calvario. Esto es fundamental en el evangelio. El muchacho, en una jugada, le gritó a uno de sus rivales. Le gritó, y como estaba lleno de esa enseñanza, tiene que confesar su pecado. Le gritó, el hombre se sintió miserable cuando le gritó en un partido de fútbol a un rival, y entonces se volteó y empezó a confesar su pecado. A confesar su pecado. Señor, he gritado a mi compañero, y mientras se volteó, el balón entró a la red mientras él estaba confesando el pecado. Su equipo perdió. Ya saben quién fue el villano de la película: el muchacho. Y el muchacho, después de que su equipo había perdido y de que todo mundo, todos sus amigos caen sobre él, él estaba confesando su pecado. Él se va molesto a su casa, molesto con Dios. Terminó, él ahora es un pastor, pero en su testimonio dice: terminé casi que cometiendo el pecado imperdonable de cuestionar a Dios y al Espíritu Santo, porque llegué a mi casa a decirle a Dios: ¿por qué si yo estoy confesando mis pecados, por qué yo termino siendo el villano? ¿Por qué si estoy confesando mis pecados, cada día me siento con menos paz? ¿Por qué si estoy confesando mis pecados, cada día me siento más inseguro de mí mismo? Y ahí fue donde él descubre en una librería el libro de John Bunyan, Abundante Gracia para un Pecador. Y hojeando el libro, se da cuenta de lo que el Espíritu Santo le había dicho a John Bunyan, corrigiéndolo: tu justicia está firme en el cielo. Y ahí él se le abrieron los ojos. Entonces yo no soy un pecador, yo soy la justicia. ¿Sabe dónde está la victoria para que tengas éxito verdadero y duradero? Confiesa todos los días la justicia que tú tienes en Cristo Jesús. Confiesa que tú eres justo delante de Dios. Confiesa que tú has sido hecho justificado por la fe. ¿Y cómo confiesas tu pecado? En agradecimiento a Dios por haber colocado tu pecado en el cuerpo de Jesús en la cruz del Calvario. O sea que cuando venga esa acción de pecar, el verbo de pecar, no el sustantivo es la condición. Para la condición de pecado estoy muerto. Cuando venga la acción de pecar, entonces yo voy donde Jesús y le digo: Señor, gracias porque esta acción de pecado que está viniendo a mi vida del antiguo hombre, de la naturaleza pecaminosa, ya ha sido colgada en la cruz del Calvario, en el cuerpo de Jesús. Así como dices, esta enfermedad ya fue colgada en la cruz, este pecado
también ya fue colgado en la cruz. Y lo vas a tener que creer tanto hasta que esa acción de pecar desaparezca de tu vida. Así como esa enfermedad se va de tu vida, así como la pobreza se va de tu vida, el pecado también se va de tu vida por fe, no por obras. No gobierne pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no está bajo la obligación de hacer, sino bajo la gracia. Creer, recibir. Yo recibo la justicia de Dios. Si eres de esas personas que le gusta estar hablando con muchas personas por el celular, con uno y con otro y con otra y con otra, y a todo mundo le dice lo mismo: te amo, cariño mío, te amo, cariño mío. Si cogemos el celular a 5 y a 6 les dice te amo, cariño mío, usted tiene que entender este mensaje. El pecado, la acción del pecado solo desaparecerá de su vida cuando usted decida creer que usted es la justicia de Dios. Entre más identidad de justicia tenga, más lejos estará del pecado. Soy un hombre justo. Eres una mujer justa. Eres un hombre justo. No eres un pecador. Mire lo que dice Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis, aquí está el título del mensaje, siervos de quién? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos a alguien, no a algo? A alguien es una persona. Como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Leámoslo de recorrido. ¿No sabéis que si os presentáis a alguien como siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Es importante que sepamos a qué pecado y a qué obediencia se refiere este versículo. ¿A qué pecado y a qué obediencia se refiere? Mucha gente lo malinterpreta, mucha gente tiene problema con el versículo. ¿Por qué? Porque mucha gente lo interpreta como si se refiriera a nuestro propio pecado o a nuestra propia obediencia. Aquí hay un poder para liberar tu vida hoy. Porque yo sé que vas a salir después de estos mensajes caminando en una vida victoriosa sobre el pecado. No por tus obras, no por tu esfuerzo, no por tu obediencia. Algunas personas creen que este versículo se refiere a su propio pecado o a su propia obediencia, lo que significaría, y eso es totalmente salido de toda la verdad, significaría que por nuestra obediencia se produce la justicia, y no es así. En lugar de la obediencia de Jesús. Entonces, ¿a qué pecado se refiere? ¿Y a qué obediencia se refiere? Romanos 5:19, el capítulo anterior a este. No sé si usted sabía que el 5 es antes que el 6, pero si no lo sabía, ya lo sabe. El 5 es antes que el 6. Este capítulo anterior, donde está hablando todo el contexto, mire lo que dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, diga un hombre, los muchos fueron constituidos. ¿Qué fueron constituidos? Diga fuerte: pecadores. ¿Qué fue lo que te constituyó a ti y qué me constituyó a mí como pecador? La desobediencia de un hombre. Usted no es pecador porque peca, usted es pecador por la desobediencia de Adán. Porque aunque alguien no peque, si no llega a Cristo, es constituido pecador, sin pecado.
¿Por qué? Por la desobediencia de un hombre. O sea, que a qué obediencia y a qué pecado se refiere Pablo en el capítulo 6. Vamos a mirar, ahí está. Así también, verso 19, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Lo más fuerte que les voy a decir: usted no tenía que pecar y ya era constituido pecador por Adán, ¿verdad? ¿Eso está claro o no está claro? Por la desobediencia de uno todos fuimos constituidos ¿qué? Pecadores. Ok, o sea que usted no tenía que pecar y ya era pecador. Es una condición heredada. Diga, heredada. Ok. Si no tenía que pecar y ya era considerado justo, es que no, y ya era considerado pecador. No, tengo que buscar la manera de decírselo, porque es fuerte lo que la palabra de Dios enseña. Si usted no tenía que pecar y ya era pecador, porque es una herencia de un hombre que desobedeció, entonces usted no tiene que obedecer para ser justo. Esto es tan difícil de entender que el mismo Pablo dijo, no sé si alcancemos a leerlo, tenemos muchos domingos para leerlo, pero el mismo Pablo dijo que esto era difícil de entender. Ok, si yo no tenía que pecar y ya por la desobediencia de Adán yo era constituido un pecador por un hombre, entonces yo no tengo que obedecer para ser constituido justo. Es por la obediencia de un hombre. Ahora, se los voy a aclarar porque ya sé que están escandalizados. No pecar me hacía un pecador. No obedecer, pero poniendo la fe en Él, me hace justo, ¿verdad? Entonces digámoslo de la siguiente manera: no soy justo por mi obediencia, soy obediente por mi justicia. No soy pecador por mi pecado. Para usted ser pecador no tiene que pecar. Para usted ser justo no tiene que obedecer. Es la desobediencia de uno lo que te hace pecador, y es la obediencia de uno, Cristo, lo que te hace justo. ¿Lo está entendiendo o no lo está entendiendo? Si me estoy haciendo entender, mis hijos. Entonces usted no es justo porque obedece. Usted obedece porque es justo. El cambio, el orden de los valores aquí altera bastante el resultado. No es como, es que la matemática del cielo no es como la de nosotros. En la matemática del cielo 3 más 2, en la matemática de nosotros, 3 más 2, 5. En la matemática de nosotros 2 más 3, 5. Cambia los valores y el producto sigue siendo el mismo. En la matemática de Dios no. Obediencia igual justicia de uno solo, Cristo. Y para el cielo, en nosotros, fe en ese solo igual a justicia sin obedecer. Y luego, por la justicia se produce obediencia. Al revés. Si alguien quiere vencer el pecado, tiene que entender primero que ha sido justificado. Si usted considera la posición de justicia que Dios le dio, el pecado va a desaparecer de su vida. Mire lo que dice ahí: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Eso está claro. La desobediencia de un hombre, debido a la desobediencia de Adán, muchos
fuimos constituidos pecadores. No eres pecador por pecar, fue el pecado de Adán lo que te hizo pecador. Ahora, la obediencia de un hombre es por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo al entregar su vida en la cruz, que muchos hemos sido justificados. No eres justo por obedecer al Señor, obedeces al Señor porque ya eres justificado. Aleluya, eso es maravilloso. No eres justo por obedecerle al Señor, le obedeces al Señor porque ya fuiste justificado. La conciencia, estoy terminando, le dije 35 minutos porque hoy hay almuerzos con las madres, y vuelvo y oro que el corazón de los esposos y de los hijos se vuelva a sus madres y a sus esposas para honrarlas por el trabajo, por las lágrimas, porque son las enfermeras, las contadoras, las abogadas de la casa, las de la limpieza, las transportadoras, hacen de todo las mujeres: transporte, limpieza, barren, trapean, cocinan, son las che, son las meseras, hacen de todo. Saben medicina, saben cómo se quitan. Las madres saben de todo. Las madres interpretan el lenguaje de un niño, de un bebé. Y uno como hombre escucha llorar a un bebé, no tiene ni idea por qué está llorando. La mamá sabe por qué está llorando. La mamá sabe si es que tiene hambre. La mamá sabe si el llanto es de dolor, si el llanto es de fiebre, si el llanto es porque quiere llamar la atención. La mamá sabe en eso. La mamá dice: no, déjelo tranquilo, yo sé por qué está llorando. ¿Y cómo usted sabe por qué está llorando? No sé cómo yo sé, pero yo sé por qué está llorando. Pero ¿no será que tiene un dolor? Él no tiene ningún dolor, yo sé por qué está llorando. Son magas, las mamás son magas. La conciencia de justicia siempre te llevará a vencer el pecado. La conciencia de justicia te llevará a vencer el pecado. No sé si alguien aquí esté luchando con el pecado. No sé, no levante la mano. Pero no sé si alguien aquí esté batallando con el pecado y no lo ha podido vencer, y culpa al pasado, culpa a los abuelos, culpa al papá, culpa a los hermanos, culpa al vecindario, culpa al primer novio o a la primera novia. Desde que yo tuve esa novia, desde ahí yo no volví a ser la misma persona, y yo no olvido lo que esa novia me hizo, y por eso yo ando con una y con otra, y culpan a todo el mundo de su pecado. Quiere salir de ese pecado y vivir una vida de éxito duradero. La conciencia de justicia te lleva a vencer el pecado. La conciencia de justicia. Usted imagínese todos los días considerándose: soy la justicia de Dios, soy la justicia. El pecado no va a tener poder, porque usted se va a ser tan consciente de quién es usted en Cristo resucitado. Recuerde que Cristo murió por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Eso dice la palabra. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Cuando usted dice: soy justo, soy un hombre justo, soy una mujer justa, soy la justicia de Dios, ¿usted qué va a empezar a vivir? Va a empezar a vivir en una vida de resurrección. Cuando usted se hace consciente de que usted ha sido justificado por fe, usted va a empezar a caminar hacia adelante, y todos sus enemigos, el pecado, el adulterio, la fornicación, la pornografía, la mentira, el engaño, todo eso va a quedar muerto al otro lado de la cruz. Aleluya, porque en la cruz todos tus pecados fueron crucificados. Alguien diga amén. Yo oro en el nombre de Jesús que esta palabra rompa los yugos de pecado, rompa las cadenas. El pecado no puede estar contigo, no se puede quedar, porque tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien está feliz de eso? Las cosas viejas ya pasaron, la ira quedó atrás, se murió. Mírese de la siguiente manera: el mar rojo, la orilla del mar rojo, los enemigos, la ira, el odio, la inmundicia, tantas cosas, y ya pasaste. La sangre de Cristo ahogó todos los pecados. Entonces ahora tú miras hacia atrás, ¿qué ves? Todo eso está muerto. ¿Sí me está entendiendo? Pasaste el mar rojo, pasaste la cruz, eso está muerto, el pecado está muerto. Sigue hacia adelante, a la tierra prometida, a la vida eterna, al cielo. Considérese muerto al pecado. Estoy terminando. El enemigo de tu vida no quiere
que veas esta verdad. Porque Satanás quiere que tú pienses que es tu pecado el que trajo muerte a tu vida, y no es tu pecado, es el de un solo hombre. Esa creencia errónea hace que nosotros nos esforcemos al máximo por evitar el pecado y nos esforcemos al máximo para obedecerle al Señor, y entonces todo se va a concentrar en nosotros, y eso es lo que Dios no quiere. O sea, el enemigo quiere que tú creas, oiga esto, ya, déjeme terminar. El enemigo, Satanás, quiere que tú creas que es tu pecado lo que trajo muerte, y no es tu pecado lo que trajo muerte. No es tu pecado lo que trajo enfermedad. No es tu pecado lo que trajo pobreza. Es el pecado de un hombre. Entonces, cuando Satanás hace que la persona crea eso, entonces la persona se esfuerza ella misma por vencer el pecado y se esfuerza para obedecerle al Señor. Por eso malinterpretan los versículos: el que se hace siervo del pecado para muerte, y el que se hace siervo de la obediencia para justicia. ¿A qué pecado se refiere? Al de Adán. Ya termino. ¿Y a qué obediencia se refiere? A la de Cristo. Ya termino. Satanás quiere que tú te esfuerces por tu propia cuenta para vencer el pecado, y que tú te esfuerces para obedecer al Señor. Y esto, oiga esto, es lo que hará que el pecado se manifieste aún más en tu vida, cuando tú te esfuerzas. Porque todas esas acciones apuntan a tu naturaleza, no a la obra de Jesús. ¿Cómo podemos llegar a ser santos el día de hoy? Segunda de Corintios 3:18. Pero nosotros todos, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta o con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea que para ser transformado no tienes que mirarte a ti, tienes que mirar a Jesús al rostro descubierto, mirar la gloria del Señor. ¿Y dónde está la gloria de Jesús? En la cruz, muriendo por nosotros, y en la resurrección, sentado hoy a la diestra del Padre para nuestra propia justificación. Mis hijos, regreso a donde empecé para terminar. Romanos 6, 16 y 18. ¿De quién eres siervo? Ahora lo vamos a leer los 3 versículos juntos. Romanos 6 del 16 al 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien es una persona, para obedecerle, sois siervos de aquel, no de aquello, de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado? ¿Cuál pecado? El de Adán, para muerte, o de la obediencia de Cristo para justicia, porque no es tu obediencia lo que te justifica y no es tu pecado lo que trajo muerte, es el de Adán que trajo muerte y la obediencia de Cristo que trae justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados, y libertados, verso 18, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ser liberado del pecado. Como la palabra pecado allí es un sustantivo y no un verbo, no se refiere que estás libre del acto, de las acciones de pecar que van a venir. Indica que eres libre de la condición del pecado y ahora estás en una condición de justicia. Pero esto es lo que quería enseñarles: a quien os presentáis como siervos para obedecerle, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia. Aquí Pablo le pide a las personas
que decidan qué enseñanza obedecer. Porque aquí la palabra obediencia es enseñanza. La palabra obediencia aquí es enseñanza. O sea, que ellos se sometían a una enseñanza o para muerte o a una enseñanza para justicia. La palabra siervo allí determina que la persona se sometía a una enseñanza. ¿Eres siervo de qué? ¿De la enseñanza del primer hombre, Adán, o de la enseñanza del postrer Adán, Cristo Jesús? Si te sometes a una enseñanza, si te haces siervo de una enseñanza que te condena por tu pecado, nunca vas a vencer el pecado. Si te sometes a una enseñanza de que Cristo es tu justicia, vas a vencer el pecado. La palabra obedientes, para que lo busquen ya en su internet, en su casa, ahí la palabra, vosotros que erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes. La palabra obedientes de corazón, aquella forma de enseñanza a la cual fuisteis entregados. La palabra obedientes es la palabra hipakou en el hebreo, hipakou, que significa, está compuesta de las palabras que significan escuchar y estar debajo. Obedientes. Vinisteis a ser obediente de corazón, aquella forma, escuchar y estar debajo. Mis hijos, ¿qué estás escuchando? ¿Qué enseñanza estás recibiendo? Cuanto más te hablan de tu pecado, más lo glorificas al pecado. Pero cuanto más te hablan de Cristo y de su justicia, más glorificas a Jesús por lo que Él hizo en la cruz. Obediencia es estar debajo de una enseñanza. Y la palabra de Dios dice, para que lo deje en la pantalla allí, Romanos 6, 17. Habéis obedecido, habéis estado debajo de una enseñanza, sujeto, hipakous, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Si usted se somete a una enseñanza de que su pecado le trae muerte, estará bajo el pecado. Si usted se somete bajo una enseñanza de que la justicia de Cristo te trae vida, usted estará libre del pecado. Es una enseñanza, porque aquí no habla de estar sujeto al pecado o sujeto a la obediencia, sino a una persona, a la enseñanza del primer Adán o a la enseñanza del postrer Adán. Padre Celestial, te agradezco por enviar a Jesucristo como el Salvador del mundo para morir en esa cruz por todos mis pecados. Te agradezco que cuando murió en esa cruz, llevó en su cuerpo todos mis pecados y fue castigado en mi lugar. Él clamó: consumado es. Todos mis pecados terminaron en la cruz. Mi perdón es completo. Soy perdonado, pasado, presente y futuro de cada pecado. Porque cuando Jesús murió, yo no había nacido. Mis pecados eran futuros. Él murió también por los pecados futuros. Todo terminó en la cruz. Padre, te agradezco que cuando Cristo resucitó de los muertos, yo también resucité con Él. Mis pecados quedaron en la tumba, crucificados en la cruz y sepultados en la tumba. Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, y Él es mi verdadero yo delante de ti. Wow. Jesucristo es mi verdadero yo delante de ti. Declare eso, que es poderoso. Declare que Jesucristo
es su verdadero yo delante de Dios. Jesucristo es mi Señor, mi Salvador, y Él es mi verdadero yo delante de ti. Padre, gracias. Padre Dios, Jesucristo es mi Señor, es mi Salvador. Él cargó todos mis pecados en la cruz del Calvario. Y ahora yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Iglesia Maranata, esta semana que viene, del 12 de mayo al 17 de mayo o al 18 de mayo, el Señor nos va a bendecir con las bendiciones del Padre Abraham y las bendiciones todas de Deuteronomio 28 por causa de la obediencia de Jesucristo. Aleluya. Todas las bendiciones espirituales y naturales se manifestarán en nuestra vida esta semana que viene, en el nombre del Señor Jesucristo. Iglesia, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que te preserve y te proteja a ti y a todos tus seres queridos. Que el virus que ha salido por nuestro país, Ecuador, toda enfermedad, dolencia, tosferina, enfermedades respiratorias, el Señor te libere de ellas, te libere de todo peligro, de todo daño, de todo poder del maligno, en el nombre del Señor Jesucristo. Que esta semana que comienza hoy, el favor de Dios acompañe tu camino y el Señor te conceda a ti y a tu familia su maravillosa paz. Veo la luz de Dios entrando en tu morada. Recíbela en el nombre de Jesús. Matrimonios se están cambiando, siendo restaurados. Aleluya. Corazones ablandándose. El perdón de Dios estará reinando en tu corazón. El perdón de Dios reinando en nuestras vidas. El perdón de Dios reinando en este país. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y ustedes dicen...